Hola a todos, soy Sandra Becerril y esta es la plática 17 de Aprende a escribir terror. Muchas gracias a todos los que han visto los videos anteriores. Les recuerdo que este 17 de septiembre voy a estar en una mesa en Monsterpalooza, allá en Burbank, platicando con los directores de Nightmare Cinema, David Slade, Alejandro Brugués. Va a estar padrísimo. Si están por allá, pues por allá nos vemos. Y muchas gracias a todos por los comentarios que me han enviado. El día de hoy voy a platicar de algo muy importante, la premisa. Ya había platicado de qué era la premisa y lo había comentado muy brevemente en los primeros videos, pero me han llegado muchos comentarios acerca de cómo comenzar a escribir, de dónde salen las ideas para los guiones. Y es por eso que se me ocurrió profundizar un poco más en este tema, sobre todo en los guiones de terror, que es mi especialidad y el género que amo. Y bueno, les digo rápido que hacer un guión no es tan complicado, parece una tarea tan sencilla, pero en realidad hay que saber no solamente expresar nuestras ideas, sino hacerlo con técnica. Por eso les recomiendo, este jueves comienza un taller, o sea, pasado mañana, comienza un taller con Antonella Samaniego, búsquenla por ahí, en donde va a platicarles acerca de toda la técnica para poder escribir guiones, que es súper necesario para concursos y demás, búsquenla. Si no, igual se lo voy a poner aquí en los comentarios, se va a poner buenísimo y me parece que todavía hay lugar. Entonces, chéquenlo por ahí. Sergio, muchos saludos desde México. Entonces, bueno, estaba platicando acerca de la premisa. Recuerden que no solamente tienen que expresar sus ideas, sino también tienen que crear personajes, tienen que crear una estructura hermética. Hay una terminología de guión para poder hacerlo y es de gran ayuda cuando ustedes están escribiendo. Sin embargo, ¿qué es la premisa? Es aquella idea en la que se centra la historia. Es una idea fundamental. La idea de la historia, cualquier imagen que ustedes escriban, porque recuerden que ustedes están escribiendo imágenes. El guión, yo creo que es un género literario, pero es un género literario muy visual. Saludos, Jackie. Entonces, ustedes deben tener la premisa clara desde el primer momento, porque si no es así, la historia puede estar fallando a un nivel fundamental. La historia se les va para todos lados. Pero para ustedes, ¿qué sería una premisa? Bueno, es una afirmación, es una frase. También se le puede llamar idea principal, mensaje principal. Les cuento rápido que el uso de la premisa viene del teatro. La cláusula principal o la premisa se define como la opinión del realizador del conflicto básico. Ustedes están escribiendo también acerca de conflictos, que no se les olvide. Un conflicto es muy importante para un buen personaje. Entonces, la premisa es la afirmación que la película trata de hacer. Ojo, no es una metáfora, no es una opinión personal sobre algo, es solamente de lo que va a tratar el guión. Y una mejor premisa debe ser simple y clara, no se complique en la vida. Por ejemplo, cualquiera que sea esa premisa debe respetarse a lo largo de la historia, porque si no, si ustedes tratan de decir una cosa, en Macbeth de Shakespeare, la premisa era, la ambición ciega conduce a la destrucción. En Otelo, del mismo autor, los celos matan al amor. Son ideas muy claras, muy simples. En Molière, en Tartufo de Molière, la premisa sería, todo lo que haces se te devuelve. Así de simple. Hay otras historias, por ejemplo, donde podríamos decir, es un decir, los niños tienen una inteligencia superior, por decir, la belleza ayuda a solucionar problemas, etc. Pero cualquiera que sea la premisa, recuerden que debe respetarse a lo largo de la historia, porque si no, al espectador le puede parecer increíble la puesta en escena. Es decir, la historia, la que ustedes estén escribiendo, no va a ser verosímil. Ahora, una cosa importante, no existen premisas tontas. Puede haber premisas muy extrañas, pero finalmente es la historia lo que va a valer, ¿ok? Y también la premisa debe ser esta fuerza impulsora detrás de cada evento en el guión. Es decir, de la premisa se van a derivar las emociones, los personajes, el amor, el deseo y todo. Ojo, aquí el guión puede, ustedes pueden tener la idea de un guión estando en un café, conociendo a algún amigo, describiendo algún personaje. De ahí puede salir la idea, pero hacia dónde la van a dirigir es la premisa.
Así que yo les recomiendo que antes de empezar a escribir su guión, hagan esta oración simple. ¿Cuál es la premisa? ¿De qué van a hablar? Y, ¿de qué van a hablar sus personajes? ¿Cuál va a ser el conflicto? ¿Cuál va a ser la conclusión? Por ejemplo, en la película de Titanic, la de James Cameron, la del 97, la premisa es simple. El amor vence a la muerte. Nada más. En la película El silencio de los inocentes del 91, la premisa es que el valor destruye al mal. Y de ahí se deriva todo lo demás. Ya todos sabemos, creo, el agente de FBI, Clarice Starling, es el personaje protagónico. Su conflicto es el temor del asesino en serie Buffalo Bill y la conclusión es que ella supera sus temores con el fin de derrotar a su oponente. El valor destruye el mal. No importa cómo lo haga en este caso. No importa, porque una buena premisa es una sinopsis en miniatura de la película. Recuerden que si su premisa no está clara, no va a tener claridad, su historia va a ir de un lado para otro y demás. No van a poder mantener el interés de la audiencia, porque si a la audiencia se les da más de una premisa, o si la premisa cambia a la mitad del guión, a la mitad de la película, la audiencia se confunde, la audiencia se aburre y el guión no funciona. Todos hemos visto películas así. Estamos a la mitad de una película que puede ir funcionando muy bien y de pronto nos cambian la jugada. De pronto el malo ya no es el malo, de pronto el conflicto ya no es y tendemos a aburrirnos. Esa es la verdad. Entonces debemos tener la premisa muy clara para tener éxito. Sí existen guiones que tienen múltiples argumentos y puntos de vista, como American Beauty, pero son guiones excepcionales. Comiencen con una premisa simple que ustedes entiendan para poder desarrollar sus personajes, su atmósfera, su historia y demás. Les voy a dar algunos ejemplos de premisas en películas para que quede todo esto más claro. El Ciudadano Kane, de Orson Welles. La premisa sería: el esplendor externo y el poder no traen la felicidad. Y toda la historia se desarrolla a partir de ahí. Otra película clásica del cine son Los Siete Samurai, de Kurosawa. Y la premisa sería: una batalla leal contra la opresión conduce a la victoria. Otra película clásica, pero un poco más para acá, es Kramer contra Kramer. La premisa sería: cuando una mujer deja a un hombre, él debe empezar a pensar y a desarrollarse. Piensen ustedes, ¿cuál sería la premisa de su guión? O cuando un buen ejercicio es cuando ustedes vean sus películas favoritas de terror, piensen, ¿cuál es la premisa de esta película? ¿Cuál es la premisa de It, por ejemplo, que ahorita está como tan de moda? Espero que ninguna sombra pase tras de ti, me dicen. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Piensen ustedes, ¿cuáles son las premisas de sus películas favoritas? ¿Cuál sería la premisa de It? ¿Cuál sería la premisa de Annabelle, del Conjuro, de Bye Bye Man? De todas estas películas que han estado saliendo, la de Voraz, por ejemplo. También vean cine mexicano. ¿Cuáles son las premisas en el cine mexicano? Porque las premisas pueden cambiar de acuerdo a las culturas y todo. Recuerden que hay premisas universales, como el amor siempre puede o el amor siempre gana. Todas estas. Tal vez ustedes tienen alguna idea para sus historias. Tienen muchas ideas. Recuerden que ninguna idea es mala, pero intenten reducirlas a una premisa. Y esto les va a ayudar a condensar sus ideas y a que salga mucho mejor. Porque una simple premisa puede servir de punto de partida para un primer guión. Depuren su premisa hasta que la tengan clara. Eso es lo más importante. Ahora, para escribir una buena premisa, estuve buscando algunos consejos que los expertos dan para escribir guiones y sobre todo las premisas. Encontré unos que son de Emma Coates, que es una chica que hace storyboards en Pixar. Las películas de Pixar, la mayoría son buenísimas. Y algunos otros algunos otros consejos que utilizan en la elaboración de películas también de terror. Y estos son los consejos principales. A los personajes se les admira más por lo que intentan que por lo que consiguen.
O sea, el camino del héroe es muy importante. Ya si lo consiguen o no, es cosa de ustedes, si les van a conceder eso a sus personajes o no. Pero el camino que sigan sus personajes es súper importante, no lo olviden. Y saludos a Jorge Barragán, que siempre anda por ahí. El consejo número 2 es que tengan en mente lo que les interesa como público. Y también divertirse, por supuesto. Son dos cosas muy distintas. ¿Qué tanto les gusta la película que están escribiendo como público? Si ustedes son un público, ¿verían una película con esa premisa o no? ¿La tienen clara o no? Porque tener claro la premisa, que es el punto número 3, es muy importante. Se les repito, si no tienen claro de qué va la historia, la gente se aburre y se puede ir. Ya después de ahí pueden escribir todo su guión. El punto número 4 se me hizo súper interesante porque es como para rellenar líneas. Fíjense, érase una vez una línea todos los días, hacía tal cosa, pero un día le pasa algo y por eso tiene consecuencias hasta que finalmente gana o pierde. No sé si me explico, lo voy a rellenar. Érase una vez un niño que todos los días iba a la escuela, pero un día se le aparece un payaso y secuestra a su hermano, y por eso tiene una batalla en su contra hasta que finalmente le gana. O por ejemplo, érase una vez un joven que todos los días tenía insomnio, pero un día logra dormir y se le aparece Freddy Krueger, por eso debe combatir con él, le cambia la vida hasta que finalmente lo mata. Rellenando todas estas líneas, ustedes pueden crear una historia, una premisa. No sé si quedó claro, si no quedó claro, pues igual pónganmelo ahí en los comentarios. Para escribir la premisa también, el siguiente punto es simplificar. Céntrense en la premisa. No piensen en todas las ramificaciones que puede tener su idea. Céntrense en una idea principal, tal cual, una oración. Yo sé que nos parece que estamos dejando atrás ideas muy valiosas, pero en realidad las estás liberando y estás enfocándote en una premisa que te va a ayudar a escribir mucho mejor. La siguiente es un poco extraña, pero la gente no lo cree. Es importante que ustedes sepan cuál es el desenlace de su historia antes de haber llegado al conflicto. Es en serio. Los finales son difíciles, tengan el suyo preparado, no se lo saquen de la manga. Como público nos damos cuenta cuando un final está sacado de la manga, si son un buen público, por supuesto. Cierren su historia con este final, aunque no les haya quedado perfecta. Para eso existen las correcciones. Ahora otra cosa, cuando estén atascados, cuando estén bloqueados, pueden hacer una lista de cosas que no van a ocurrir a continuación, porque en muchos casos así pueden encontrar ideas que los van a sacar del apuro. En su historia pueden pasar 1000 cosas, quizá están bloqueados. ¿Y no saben qué sigue? Ok, escriban qué es lo que no sigue. Escriban todo lo contrario, eso les puede ayudar. Dice Jacqueline que hay finales muy malos. Así es, pero la mayoría de los finales malos, la mayoría, son finales que no estaban desde el principio planeados así. Si ustedes los planean desde el principio, van a ayudar a su historia a que sea más creíble, más verosímil dentro del mundo que ustedes están creando. Luego, les decía que escriban las cosas que no van a ocurrir en su historia para poder desbloquearse. Eso les puede ayudar mucho. Otra cosa es ver películas de género, por supuesto. Les insisto, si les gusta el terror, vean terror y escriban terror, pero si no les gusta el terror, escriban el género que a ustedes les gusta. No hay nada peor que un guionista escribiendo de un género que no entiende, o que no le gusta, o que lo hace a fuerzas, porque se nota, por supuesto, se nota en el momento que ustedes están viendo la película. Y cuando tengan ya su premisa, piensen, ¿por qué deben narrar precisamente esta historia? ¿De qué se está alimentando su relato? ¿Por qué la verían ustedes como espectadores? Y sean sinceros. Si ustedes creen que ustedes mismos no la verían o que no les gustaría escribirla, no la escriban y váyanse con la que sigue. Me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre escribir un guión y un cortometraje? Bueno, el guión de largometraje, por ahí lo había platicado, ahorita lo platico al final. Te prometo que te contesto tu pregunta porque si no se me va a ir el avión.
El siguiente es que recuerden, para sus personajes, para la creación de personajes, ¿qué es lo que está en juego? Todos los personajes deben tener, por lo menos los protagónicos y los antagónicos, algo en juego. Denos razones para que querramos a su protagonista. Pónganlo todo en su contra. ¿Qué va a pasar si pierde? Todos hemos visto películas también en donde matan por matar a todos los protagonistas y no sentimos absolutamente nada. Es más, nos da cierto alivio que los maten porque no logramos identificarnos con ellos. Traten de hacer no solamente que nos identifiquemos, sino pónganles todo en contra, llévenlos al límite, explótenlos. El siguiente es, recuerden que no hay trabajo mal gastado. Si su guión de pronto se bloquea, si la cosa no funciona, relájense. Lo que han hecho siempre les va a ser útil más adelante. Pueden comenzar a escribir otra historia, pongan a descansar su historia un momento y después la vuelven a leer. Les puedo asegurar que no la van a leer igual si la leen 30 veces seguidas, así la dejan descansar un tiempo y la vuelven a retomar, es más fácil darse cuenta de los errores. Y, ahora, pensando en los elementos de la historia, piensen cuáles no les gustan y cuáles sí les gustan. ¿Por qué sus personajes están actuando así? ¿Cuál es la esencia de su relato? ¿Cuál es el modo más sencillo de narrarlo? Piensen en eso. No se compliquen la vida, de verdad. Piensen en un modo sencillo de narrar las cosas. Ahora sí, me pregunta Jorge Barragán la diferencia entre escribir un guión y un cortometraje. Bueno, igual, ya lo había platicado en uno de los videos anteriores. Un cortometraje es algo parecido a un cuento. Un cortometraje tiene mucho menos duración, tiene menos personajes, tiene un conflicto a desarrollar, que también es muy importante. Y me acuerdo que alguien dijo en cuento, no recuerdo quién, que debe ser como un puñetazo. La gente se debe quedar impresionada. Es lo mismo con el cortometraje. No tienes como el tiempo de desarrollar tan bien a los personajes y también los conflictos como lo tienes en el largometraje. Los largometrajes normalmente duran entre hora y media hacia arriba, 3 horas algunos. Y los cortometrajes por lo general no duran más de 10 minutos. Tienes poco tiempo para poder desarrollar tu conflicto, para poder desarrollar tus personajes. Lo mejor es que tengas pocos personajes y una historia mucho más sencilla de la que podrías tener en un largometraje. Hay cortometrajes que funcionan mejor que los largos. Por ejemplo, Mamá. ¿Recuerdan ese largo y ese corto? El corto lo pueden encontrar en YouTube. El corto es muy efectivo. Son 2 niños que ven el fantasma de su mamá. Búsquenlo, no se los voy a spoilear. Es mi gatito que anda por acá. Búsquenlo. No se los voy a spoilear. Pero es mucho mejor que el largometraje, porque lo que hicieron en el largometraje fue extender el corto a más no poder. Y el corto no daba para más. Era un buen cortometraje. Entonces también piénsenlo, si su historia va a ser un cortometraje o un largometraje, desde el inicio. ¿Ok? Y esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado acá. Recuerden que las clases anteriores están disponibles en Sandra Becerril, #escritora serial. Y también en YouTube están todas las demás. Les mando un abrazo a todos. Bye, bye.